Bendiciones, estimados hermanos, que Dios los bendiga grandemente en esta noche, que las bendiciones del Dios Altísimo esté sobre cada uno de ustedes. Gloria a Dios. Bueno, hoy tuve un atraso, así que les solicito las disculpas del caso. Comenzamos. Marielo Soporta, bienvenida. Linda, creo que por ahí la veo también. Bienvenida, Dios la bendiga. Bienvenidos a todos en esta noche, de nuevo a estudiar la santa palabra de Dios. Gloria al Señor. Vamos a eso, Pablo, qué bueno verle. Dios le bendiga. Vamos de nuevo a poner esto en las manos de Dios. Vamos a orar. Padre bendito, Señor poderoso y eterno, le damos gracias por esta maravillosa oportunidad que nos brinda, Señor, de estudiar tu santa palabra, Dios. Venimos con el corazón abierto, con la mente dispuesta, Señor, para que tú, Dios, en esta noche nos instruyas, nos edifiques y nos hables. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hemos estado viendo en ocasiones anteriores, comenzamos un tema que es el cristiano y los poderes satánicos, ¿verdad? Y entonces voy a retomar un poquito. Vimos que los espíritus demoníacos son una realidad, existen. Vimos que el diablo es una realidad, existen. Vimos que en cierta ocasión el diablo era un ángel, un querubín, se rebeló contra Dios y en la rebelión se llevó un montón de ángeles de Dios en esa rebelión y esos ángeles se convirtieron en demonios y ese querubín maravilloso y hermoso se convirtió en Satanás, ¿verdad? Y por rebelarse contra Dios, querer quitarle el lugar a Dios. Y también vimos que estos seres demoníacos son seres inteligentes, ¿verdad? Espirituales, inteligentes y que están muy organizados, ¿verdad? La Biblia dice que están organizados en principados, en potestades, en gobernadores, en huestes de las tinieblas, están sumamente organizados, ¿verdad? Y que, bueno, ellos actúan en la vida de las personas, ¿verdad? Dice que les oscurece el entendimiento para que no comprendan el evangelio, les estorban, ¿verdad? A las personas de mucha forma. Si usted empieza a hablarle a una persona del evangelio, de un momento a otro usted ve que llega un amigo que no sabe de dónde salió, que llega una persona ahí a molestar. Usted ve un montón de cosas que uno puede discernir que es la oposición, que es el enemigo, que son los demonios, ¿verdad? Trabajando para distraer a aquella persona para que no pueda recibir el evangelio. Lo mismo cuando nosotros nos proponemos tener una vida de oración, ¿verdad? Observamos cómo tenemos una serie de ataques, ¿verdad? De distracciones, de cosas para que no podamos estar en la presencia de Dios. También, hermanos, vimos cómo el enemigo, ¿verdad?, influye en las organizaciones terrenales, ¿verdad? Se mete en los gobiernos y en las sociedades humanas. Estamos viéndolo ahora, ¿verdad? Cómo el enemigo actúa entre las naciones, ¿verdad? Poniéndolas en pugna, haciendo que se maten los hombres entre sí. Qué triste es ver este conflicto, ¿verdad? Entre Rusia y Ucrania y esa matanza que hay tanto de soldados ucranianos como rusos, ¿verdad? Y sencillamente esos soldados obedecen órdenes nada más a sus respectivos gobiernos, pero estamos seguros que el diablo actúa en esos gobiernos para destruir personas, para matar personas, ¿verdad? Porque como dice la Biblia, aunque no se refiere directamente al diablo, pero él ha venido para robar, matar y destruir, ¿verdad? Entonces vemos cómo se mete
en las organizaciones gubernamentales, cómo se mete también en la ciencia, ¿verdad? Tratando de que en lugar de que la ciencia sirva para... Muy bien, empezamos a tener alguna oposición, ya vimos, ¿verdad? Se empieza a desconectar esto, lo cual no es usual y sabemos por qué, ¿verdad? El enemigo estorba, no le gusta que se hable, que se le ponga el descubierto, ¿verdad? Bueno, vemos que usa la ciencia, el enemigo, ¿verdad? Usa la ciencia que está hecha para el beneficio del ser humano, la usa incluso para levantarse contra Dios, para desafiar la creación de Dios, y para matar a los niños en el vientre de la madre, para tantas cosas, ¿verdad? Y entonces también actúa incluso entre las organizaciones religiosas, ¿verdad? Desviando a la gente de la verdad, incluso a veces hasta fomentando señales milagrosas que no vienen de Dios para confundir a la gente, porque la Biblia dice que el diablo se disfraza como ángel de luz, ¿verdad? Incluso falsifica dones espirituales. Hoy en día nosotros vemos en iglesias cristianas, ¿verdad? Una serie de manifestaciones y entre comillas dones, ¿verdad? Del Espíritu Santo, pero vemos que son falsificaciones porque no son los dones espirituales que están en la Biblia, sino son una serie de manifestaciones, ¿verdad? Que dejan mucho que pensar, que en lugar de levantar y edificar la persona, lo que hacen es rebajarla, ¿verdad? Porque vemos la gente haciendo como animales, aullando, ladrando, gritando, tirándose al piso, convulsionando, una serie de cosas que no son propias del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero se hacen pasar como dones espirituales, como actividades del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, hermanos, todo eso hemos estado viendo en la palabra de Dios, ¿verdad? Cómo actúa el enemigo. Hoy vamos a entrar cómo debemos actuar como individuos y como pueblo de Dios, ¿verdad? Cómo debemos actuar en contra de todo esto. Lo primero que nosotros debemos entender, hermanos, es que Jesucristo, ¿verdad? Murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre, y la muerte y la resurrección de Cristo y su ascensión a los cielos, hermanos, marca una enorme diferencia, un antes y un después, ¿verdad? Un antes de la muerte y la resurrección de Cristo, cómo actuaban los demonios en los seres humanos, y un después, ¿verdad? Ahora, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, nosotros tenemos victoria. Entonces, vamos a ver como primer punto en esta noche, que los demonios reconocen la autoridad de Dios, reconocen la autoridad divina. Usted puede contribuir, puede hacer alguna pregunta, puede poner alguna inquietud, ¿verdad? Puede hacerlo por este medio. Bueno, los demonios reconocen la autoridad divina. A pesar de la rebeldía, ¿verdad?, que tienen los demonios, ellos reconocen y acatan la voz de Dios cuando Dios les da órdenes, ¿verdad? No hay un demonio que pueda resistir la autoridad y la voz de Dios. Vamos a Mateo capítulo 8. Libro de Mateo capítulo 8. Libro de Mateo capítulo 8. Versículo 28. Mateo 8, 28 dice, búsquenlo por favor, Mateo capítulo 8, versículo 28, una bienvenida a todas las personas, hermanos y hermanas lindas que se van conectando por este medio, ¿verdad? Mateo capítulo 8, verso 28 dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba pasando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id.
Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas, y los que apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. Entonces vemos aquí, hermanos, el relato de dos endemoniados. El resto de los evangelistas, Marcos, Lucas y Juan, hacen énfasis solo en uno de ellos. Mateo señala que eran dos. Y bueno, vivían en los sepulcros, era una condición lamentable, andaban pegando gritos por todo lado. Legiones de demonios los tenían cautivos, ¿verdad? Pero vemos que con solo hermanos que se dieron cuenta de la presencia de Jesús, dice que ellos se sintieron atormentados. Verso 29, clamaron diciéndole a Jesús: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido para atormentarnos antes de tiempo? ¿Verdad? Entonces es tremendo. Y entonces en el verso 32 Jesús les dijo: id, y ellos salieron, ¿verdad? Salieron de esos dos endemoniados. Entonces vemos que los demonios reconocen la autoridad divina, reconocen a Jesucristo, reconocen su poder divino en él. Bendiciones, hermana Ilse y Ani, si está por ahí también, bendiciones. Pues vemos que los enemigos reconocen, ¿verdad?, la autoridad poderosa de Jesús, y cuando Jesús les da la orden que salgan de esos cuerpos, de esos endemoniados, ellos salen, se van, ¿verdad?, y por permiso divino se van a los cerdos. Y es tremendo ver, hermanos, aquí nos da una lección como la de Noé, ¿verdad?, que los seres humanos no quisieron atender a la voz de Dios a través de Noé, no quisieron arrepentirse, no quisieron entrar en el arca. Sin embargo, los animales, sin raciocinio, entraron en obediencia, ¿verdad? Y aquí vemos algo parecido, ¿verdad? El ser humano aguantando hasta 2000 demonios en su cuerpo, y los cerdos no lo soportaron. Los cerdos prefirieron tirarse de un precipicio, ¿verdad?, y matarse. Entonces vemos qué tremendo. Los animales no soportaron la condición de estar endemoniados, el ser humano sí. Qué triste, ¿verdad? Pero aquí lo que enfatizamos es la autoridad divina, ¿verdad? Cómo ante la presencia de Jesús tuvieron que reconocer la presencia de Jesús y tuvieron que obedecer el mandato de Jesús. Vamos al libro de Hechos, capítulo 16. Ese es uno de tantos textos, ¿verdad? Hay otro texto en los evangelios donde había, dice, un demonio que tenía, un espíritu inmundo que tenía sordo y mudo a un muchacho, ¿verdad? Y los discípulos trataban de echarlo fuera y no podían, hasta que llegó Jesús y echó fuera el demonio. El muchacho convulsionó y el demonio salió, ¿verdad? Si escuchan mucha bulla ahí de fondo, ¿verdad? Van a disculpar, pero es algo que no tengo el control, ¿verdad? Entonces, van a disculpar. Hechos 16, versículo 16 al 18. Hechos capítulo 16, versículo 16 al 18 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Es interesante, ¿verdad? Porque dice: viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Entonces vemos, hermanos, cómo
había una muchacha que adivinaba, ¿verdad? Y eso le dejaba gran ganancia, porque era una muchacha esclava, esto le dejaba gran ganancia a los amos, ¿verdad? Adivinaba por el poder de Satanás, ¿verdad? Y aún y cuando esta muchacha, ¿verdad? Iba adivinando y diciendo algo que parecía bueno porque decía, estos son siervos del Dios Altísimo, estaba diciendo la verdad. Sin embargo, observamos que Pablo no soportó, ¿verdad? Que la presencia de un demonio en una muchacha fuera haciéndole publicidad, ¿verdad? Entonces, hermanos, vemos que Pablo le dice estas palabras: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. E inmediatamente el demonio salió, ya la muchacha no podía adivinar más, se le fue la ganancia, ¿verdad? A las personas. Pero hermanos, ¿qué es lo que quiero enfatizar aquí? Bueno, primero que la adivinación no es algo que sea de Dios. La adivinación es de los demonios, ¿verdad? Del mundo oscuro. Y entonces es algo que los cristianos no tenemos nada que ver con esto, ¿verdad? Hay muchas personas que se hacen pasar por siervos de Dios y le dicen a la gente su pasado y le dicen cosas y dicen que se lo están diciendo en el nombre de Dios y se presentan como profetas. Y lo que está operando en esas personas es un espíritu de adivinación, son falsos profetas, ¿verdad? Son falsos profetas. Liliana, y si está Carlitos por ahí, un abrazo a los dos. Son falsos profetas y el demonio es el que actúa detrás de ellos, ¿verdad? Entonces, pero aquí lo interesante, hermanos, es que reconocen la autoridad de Jesucristo en boca de Pablo, ¿verdad? Pablo les da la orden en el nombre de Jesucristo y ellos reconocen la autoridad de Jesucristo, ¿verdad? Y se someten y salen esos demonios de la muchacha, ¿verdad? Vamos a ver algunos pasajes porque eso es importante respaldarnos con la Biblia. Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 6. Marcos capítulo 6, verso 7. Marcos capítulo 6, verso 7 al 13 dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen túnica. Y les dijo: donde quiera que entren en una casa, posad en ella hasta que salgáis en aquel lugar, y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí. Pero quiero hacer énfasis, ¿verdad? Vamos a ver, en el versículo 13 dice, 12 y 13 voy a leerlo. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Mire, hermanos, eso es lo que es la predicación que nosotros debemos de hacer a las personas, que se arrepientan. Y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Ve aquí que los apóstoles, ¿verdad? Recibieron esa autoridad delegada de parte de Dios, ¿verdad? De parte de Cristo, de echar fuera demonios, y no lo hacían en nombre propio, ¿verdad? Ellos echaban fuera esos demonios en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo, porque como dice el versículo 7, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Jesús le dio autoridad a los 12 apóstoles sobre los espíritus inmundos. Ellos tenían una misión importantísima que hacer. Ellos eran los pioneros del Evangelio. Ellos tenían que extender el Evangelio. De ellos tenían que salir el Evangelio al mundo entero. Y hermanos, tenía que manifestarse en ellos un poder tan sobrenatural como en Cristo. Por eso Dios les delega a los apóstoles una autoridad para que los espíritus inmundos, ¿verdad? Se sujeten a ellos y para que los puedan echar fuera en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Y aunque todo creyente, hermanos, tiene autoridad en el nombre de Jesús
para hacer frente a los ataques del enemigo, tenemos que reconocer que no se nos ha delegado una autoridad como la de los apóstoles, ¿verdad? No se nos ha delegado una autoridad como ellos. A ellos el Señor les delegó una autoridad especial porque estaba comenzando el Evangelio y el Evangelio tenía que comenzar con toda la fuerza y el poder de Dios. Lucas capítulo 10, versículo 17 al 20, dice así. Lucas capítulo 10, versículo 17 al 20 dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino os regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Qué tremendo, ¿verdad? Hay gente hay cristianos que parecen cazafantasmas, ¿verdad? Andan buscando dónde echar demonios en todo lado, reprendiendo autoridades, reprendiendo demonios, yendo de provincia en provincia, de ciudad en ciudad, echando fuera demonios. Hermanos, el Señor no nos ha llamado a hacer eso, ¿verdad? Dice, y lo hacen con un regocijo tremendo. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que a estos 70, mientras ellos iban haciendo la obra del Señor, mientras ellos iban predicando, muchas veces en la predicación se manifestaban los demonios, se manifestaban los endemoniados, y entonces ahí ellos ejercían la autoridad en el nombre de Cristo para echarlos fuera. No es que ellos andaban buscando los demonios, no, sino que mientras predicaban el Evangelio se manifestaban, entonces ellos tenían esa autoridad dada por Dios para echarlos fuera, ¿verdad? Aquí vemos que eran un grupo más amplio, los 12, los 70, ¿verdad? Y hermanos, vea qué tremendo, porque hoy hay creyentes que parecen más bien andar buscando los demonios, ¿verdad? Para pelear con ellos y con un gran regocijo. Esa no es la labor a la que nos ha mandado el Señor. Incluso a esos 70 el Señor les dice: mire, eso no es motivo de gozo, porque ellos regresaron como niños con juguete nuevo. Se nos sujetan los demonios, se nos sujetan, ¿verdad? El Señor les dijo: eso no les debe llenar de regocijo. Lo que les debe llenar de regocijo es que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Hermanos, ese es nuestro mayor gozo, ser hijos de Dios, haber nacido nuevo, que nuestro nombre esté escrito en el libro de los cielos. Pero qué bueno, en esta noche, tener la certeza de que estos demonios que actúan, que se levantan contra nosotros muchas veces, que nos ponen tropiezos, ¿verdad?, que tratan de influirnos en el ánimo, en tantas cosas, hermanos. Qué tremendo es saber que ellos reconocen la autoridad divina y en el nombre de Jesús tienen, ¿verdad?, que sujetarse, ¿verdad? Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19. Versículo 11. Hechos 19:11 dice, Hechos 19:11, Florcita, Dios la bendiga, dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Vea qué tremendo, ¿verdad? El apóstol Pablo, un hombre de Dios con la autoridad de Dios. Pero vea qué tremendo. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, hermanos, hoy hay cristianos que parece que han retomado ese oficio, exorcistas ambulantes. Mire, ningún siervo de Dios, ningún pastor ha sido llamado a ser un exorcista. El exorcismo es algo muy propio del catolicismo. Los cristianos no creemos en el exorcismo, creemos en la liberación divina, ¿verdad? El exorcismo es todo ahí
toda una ceremonia, un montón de cosas, ¿verdad? Que usa la religión católica, ¿verdad? Pero que ya venía desde tiempos anteriores, como vemos, habían exorcistas ambulantes que andaban tratando de echar fuera a los demonios con ritos, con una serie de ritos y rezos y cosas raras. Los cristianos no, si en algún momento nos vemos enfrentados a una situación así, lo que practicamos es la liberación divina, ¿verdad? Oramos en el nombre de Jesús confiando que el Señor es poderoso para romper las cadenas y traer liberación al ser humano, ¿verdad? Pero dice que habían algunos judíos exorcistas ambulantes. Pablo no era un exorcista ambulante. Dice, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. Vea qué tremendo, ¿verdad? Ellos se dieron cuenta cómo era que Pablo lo hacía y quisieron imitar a Pablo. Y vieron que Pablo usaba el nombre del Señor Jesús para echar fuera a los demonios y que los demonios le obedecían. Ese es el punto que queremos enfatizar, ¿verdad? Los demonios le obedecían al nombre de Jesús. Entonces dice, ellos invocaban el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos diciendo, les conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Vea qué tremendo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Vea qué tremendo, un sacerdote del pueblo de Israel tenía 7 hijos y estos 7 hijos se habían dedicado a hacer exorcismos ambulantes y le copiaron a Pablo, ¿verdad? Y entonces reprendieron los demonios en el nombre de Jesús y todavía dijeron el que predica Pablo, ¿verdad? Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco. Aleluya. Y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y eran magnificado el nombre del Señor Jesús. Hermanos, es tremendo, ¿verdad? Porque aquí vemos que no es cualquiera, ¿verdad? El que puede andar haciendo estas cosas. Primero que el Señor no nos manda a ser exorcistas ambulantes, no nos manda a andar viendo demonios y echando demonios en todo lado. Además, yo le voy a decir algo, por experiencia personal y todo eso. A veces ni vale la pena echar fuera un demonio de una persona porque los demonios obedecen al nombre de Jesús, se van, pero la persona no se arrepiente y no quiere recibir a Jesucristo, no le da la gana recibir a Jesucristo pese a la liberación que ha obtenido. Entonces, en lugar de hacerles un bien, le hacemos un mal, porque dice que regresa no el demonio que lo tenía poseído, regresa con 7 más y halla la casa desocupada, limpia. ¿Por qué? Porque a través de la oración los demonios habían salido y esa casa queda limpia, aquella contaminación espiritual. Pero como la persona no le dio la gana rendirse a Jesucristo, que es lo que casi siempre sucede, entonces después viene el mismo demonio que habitaba con 7 peores, dice, y el postrer estado de esa persona llega a ser peor que el primero. Entonces, muchas veces no tiene sentido andar echando fuera demonios de las personas, sino insistir en el arrepentimiento. Si la persona se arrepiente, ¿verdad? Si la persona escucha el evangelio y se arrepiente, entonces hay lugar para una liberación en su vida. Pero si no, ir a incomodar ese demonio, sacarlo fuera para que después regrese con 7 peores y la persona termine peor, no tiene sentido, ¿verdad? Entonces Dios no nos llama a ser exorcistas ambulantes, ¿verdad? Ahora, Pablo, predicando el evangelio, tenía confrontación, ¿verdad? En algunos momentos le salían personas endemoniadas y entonces echaba fuera esos espíritus en el nombre de Jesús, pero no era que él los anduviera buscando. Ahora, vemos, hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Estas personas ni cristianas eran y quisieron echar fuera un demonio, y un demonio los golpeó a los 7, los hirió y los dejó desnudos, ¿verdad? Y salieron a esos hombres pegando gritos, desnudos por la calle y heridos, y el diablo riéndose de ellos, ¿verdad? Aún y cuando usaron el nombre de Jesús. Qué tremendo, ¿verdad? Jesús conozco. Los demonios, hermanos,
estamos enfatizando. El punto es que reconocen la autoridad divina, saben quién es Jesús, ¿verdad? A Jesús conocemos y sabemos quién es el apóstol Pablo, pero ustedes 7, ¿quiénes diantres son, verdad? Hermano, yo siempre digo que, bueno, aquí dice que tanto judíos como griegos se dieron cuenta y en todo Éfeso se regó la noticia y la gente le dio miedo, ¿verdad? Yo siempre digo que si hubiera sido en estos tiempos, hubiera salido en el periódico La Extra, ¿verdad? La foto de los 7 hijos, diría así, 7 hijos del sacerdote desnudos por las calles, intimidados por un endemoniado, ¿verdad? Sería algo tremendo, hermanos. Es porque el Señor no nos manda a hacer eso. Pero sí vemos, hermanos, la autoridad divina, ¿verdad? Jesús conozco. Ellos saben quién es Cristo. Y ellos saben que Cristo murió y resucitó y se sentó a la diestra del Padre y tiene autoridad sobre todo principado, potestad y autoridad, ¿verdad? Eso es tremendo. Ahora, la Biblia enfatiza, hermanos, que la muerte de Jesucristo, hermanos, es lo que nos da la victoria sobre el enemigo. Jesucristo, hermanos, ganó la victoria sobre el enemigo en la cruz del Calvario y Él esa victoria la comparte con nosotros para que nosotros también tengamos victoria sobre el enemigo. La victoria de Cristo es nuestra. Capítulo 2. ¿Ha visto usted? Tal vez es un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Tal vez no muy acertado. Pero por ejemplo, al Señor. Por ejemplo, cuando juega la selección, que hace poco jugó, ¿verdad? La selección de Costa Rica, y hizo un partido maravilloso, ¿verdad? Y ganó ante Estados Unidos. ¿Qué decimos todos los costarricenses? ¡Ganamos! ¡Ganamos! Pero hermanos, en realidad nosotros no hemos ganado, fue la selección la que ganó. Pero el triunfo de la selección, o sea, todos nos vemos representados en la selección y el triunfo de la selección viene a ser el triunfo de todo un país. Bueno, el triunfo de Jesucristo. Jesucristo fue el que se enfrentó, hermanos, a los demonios, a las huestes, a Satanás. Él fue el que fue a pelear, no nosotros. Él se enfrentó y la victoria que él obtuvo es nuestra victoria. La victoria de los hijos de Dios la comparte con nosotros para que el enemigo no nos haga pedazos, hermanos, a nosotros, ¿verdad? Colosenses capítulo 2. Versículo 13, me gusta desde el verso 13. Colosenses capítulo 2, desde el verso 13 al 15, dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. No voy a entrar en detalle en este versículo que es riquísimo, ¿verdad? Pero lo que está diciendo aquí es que los pecados de todos los seres humanos, la lista de sus pecados y la lista de mis pecados fue clavada en la cruz del Calvario. Cristo la llevó esa lista de pecados, murió por nuestros pecados, la clavó en la cruz, hermanos. Y verso 15 dice: y despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vea qué tremendo, hermanos, vea qué tremendo la victoria de Cristo. Dice que en la cruz del Calvario, por eso es que el diablo, hermanos, lo tienta y trata de que él coja otro camino que no sea la cruz. Por eso es que el diablo trató de matarlo muchas veces antes de que llegara a la cruz. Porque, hermanos, no es el diablo el que mata a Cristo en la cruz, como muchos predicadores hay emocionalistas y el diablo llevó a Cristo a la cruz. No, el diablo no llevó a Cristo a la cruz. Cristo fue a la cruz por nosotros voluntariamente. Él dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la pongo, dijo Jesús. El diablo trató a toda costa, mire, desde que era un bebé, desde que nació, ¿verdad? Por medio de Herodes, luego en el mar de Galilea trató de ahogarlo, las multitudes muchas veces iban a despeñarlo, ¿verdad?
y él salía en medio de ellos y huía. Y podemos seguir enumerando un montón de ocasiones donde el diablo trató, y por medio de la tentación también, de que Jesús no fuera a la cruz, porque el diablo sabía que en la cruz del Calvario, ahí el Señor iba a pagar por los pecados suyos, por los míos, y entonces ya el diablo no iba a tener autoridad sobre su vida ni sobre mi vida, porque el diablo tiene autoridad sobre una persona en tanto esa persona esté hundida en pecados. Pero cuando la persona se le abren los ojos espirituales, se quita el velo, dice Corintios, y se da cuenta que Jesucristo pagó por los pecados y se apropia de eso, hermanos, ya el enemigo no tiene autoridad sobre esa vida. Entonces el diablo no quería que Jesús fuera a la cruz del Calvario, pero dice que ahí en la cruz del Calvario llevó la lista de nuestros pecados, la clavó en la cruz y despojó, les quitó. Despojar significa quitar, desvestir. Despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, Jesús triunfó sobre todos los demonios en la cruz del Calvario, ¿verdad? Entonces, uno a veces dice, y entonces, ¿por qué todavía hay tanto actuar del enemigo, verdad? En estos tiempos. Bueno, también otro ejemplo, tal vez, ¿verdad? Puede ilustrar un poquito, un ejemplo muy pobre, pero lo que se me ocurre. Usted se ha dado cuenta cuando hay una finca y que el dueño quizás tuvo que irse a otro país. Es el dueño de esa finca, pero se fue a vivir a otro país y quizás tiene el proyecto más adelante regresar y urbanizar aquella finca o vivir en aquella finca, pero la compró y se fue a otro país. Entonces sucede que hay un montón de personas precaristas que saben que el dueño no está en Costa Rica y entonces se meten en esa finca y empiezan a construir todas sus casas en esa finca, ¿verdad? Todas sus casas en esa finca. Y entonces regresa el dueño y cuando regresa el dueño ve que hay ahí como 1000 personas viviendo en sus casas, ¿verdad? Regresa el dueño y entonces les dice, mire, hagan el favor y váyanse de aquí. ¿Con qué autoridad usted pretende echarnos? Llega con la policía, ¿verdad? El dueño. ¿Con qué autoridad usted pretende echarnos de este lugar? ¿Qué hace el dueño? Nada más saca un papel del registro que dice, hace constar que él es el propietario de esa finca. Que él es el propietario de esa finca, por lo tanto le pertenece y ellos están ahí de precaristas, no tienen derecho a estar ahí. Y con la policía los saca de ahí, porque tiene un documento, hermanos, un documento legal. Bueno, con Jesucristo pasó lo mismo, ¿verdad? Jesucristo triunfó, hermanos, sobre todos los demonios, sobre Satanás y todos los demonios en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y lo hizo, ¿verdad? Para que todo aquel que en él cree sea libre, ¿verdad? Y se fue y se sentó a la diestra del Padre. Y el enemigo lo que está aquí es por un tiempo como precarista, ¿verdad? Todavía tiene alguna autoridad y algún permiso de hacer algunas cosas, de poseer algunas personas, de obstaculizar, de trabajar, de hacer un montón de cosas. Sin embargo, su poder es limitado, ¿verdad? No es ilimitado. Él no puede hacer lo que le da la gana, ¿verdad? Tiene un poder limitado. Pero ¿qué va a pasar cuando regrese Jesucristo, hermanos? Va a echar a todos los principados y potestades y demonios, los va a echar, hermanos, al abismo, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Al lago que arde con azufre y fuego, que fue preparado para el diablo y sus ángeles, los va a echar ahí, los saca de la tierra y los echa ahí, y los demonios van a decir, ¿por qué? Y Jesús va a decir, porque yo en la cruz del Calvario compré la libertad de esta tierra, compré la libertad de los seres humanos, para que crean en mí y sean libres. Entonces, hermanos, es tremendo lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Hay otro pasaje, pueden memorizarlo de esta manera, Colosenses 2.14, Hebreos 2.14. Colosenses 2.14, Hebreos 2.14. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 2. Colosenses 2.14, Hebreos 2.14.
Hebreos 2:14. Hebreos 2:14 dice así: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, o sea, Jesucristo, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbres. Entonces vea qué tremendo. Dice, el Hijo también se hizo un ser humano, tomó cuerpo, participó de carne y sangre como nosotros, para con su muerte en la cruz del Calvario, dice, destruir el imperio de la muerte, y aclara, esto es al diablo, ¿verdad? Al diablo, ¿verdad? Destruirlo. Sí, gracias Flor por el comentario, ¿verdad? Sí, así es, ¿verdad? Si nos vemos en una confrontación espiritual, pues asumimos y tomamos la autoridad que la palabra de Dios nos da, ¿verdad? Pero no podemos andar como cazafantasmas, ¿verdad? Pero es una bendición saber que somos de Cristo, que la sangre de Cristo nos cubre, que tenemos autoridad en el nombre de Cristo, que la victoria que Cristo obtuvo en la cruz con su muerte, destruyendo el imperio de la muerte al diablo, despojando los principados y potestades, esa victoria viene a ser nuestra victoria, Él la comparte con nosotros. Ahí en la cruz del Calvario, hermanos, ahí en la cruz del Calvario, Él nos estaba representando a nosotros el pobre ejemplo que les he dado, ¿verdad? Como va a jugar la selección y juega contra Estados Unidos y ahí nos está representando al país. Por eso todo el país decimos, ganamos, ganamos, aunque no fuimos nosotros, fue la selección, pero la selección toma el lugar de todo el país. Jesús, hermanos, en la cruz del Calvario es el segundo Adán, es el representante del ser humano y ahí en la cruz obtiene la victoria y todos podemos decir somos victoriosos porque Jesús comparte la victoria con nosotros. Vea qué cosa más preciosa. Y tenga presente estos dos versículos, memorice las citas, aunque no memorice los versículos, memorice las citas así: Colosenses 2:14, Hebreos 2:14, ¿verdad? Hablan de estas cosas preciosas. Bueno, veamos algunas cositas importantes, ¿verdad? Los discípulos de Jesucristo, nosotros los cristianos, debemos de tener firmeza espiritual, ¿verdad? Debemos de tener autoridad en el nombre de Jesús. No debemos atemorizarnos, ¿verdad? Ni tampoco debemos dejarnos engañar, ¿verdad? Ni tampoco debemos estar dialogando con el demonio ni con el diablo, ¿verdad? Sencillamente nosotros vivimos con firmeza y sabemos que la batalla espiritual, cuando nosotros estamos en guerra, en batalla espiritual, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? La Biblia dice que permanezcamos firmes, que nos sometamos al Señor primero, que permanezcamos firmes. Vea, esa es la batalla espiritual. Permanezca firme y el diablo finalmente huirá de usted. Esa es la batalla espiritual. Firmeza, nada más. Pero vea qué tremendo, hermanos, porque estas son cosillas que se meten en la iglesia, ¿verdad? Algunos enseñan que para cada enfermedad y cada pecado, cada vicio hay un demonio. Entonces, demonio de cáncer, demonio de diabetes, demonio de presión alta, ¿verdad? Y hermano, no toda enfermedad es ocasionada por el diablo. Hay a veces, el diablo muchas veces viene con enfermedades, cierto. Muchas veces ataca con enfermedades, cierto. Pero no significa que toda enfermedad sea un demonio, ¿verdad? También, hermanos, oímos gente diciendo, déjeme pensar un momento, a ver. Oímos gente diciendo, demonio de adulterio.
Vamos a reprender ese demonio de adulterio en ese creyente. Vamos a reprender ese demonio de fornicación en ese creyente. Mire, hermanos, no es un demonio de fornicación ni de adulterio en un creyente. Es un pecado de la carne. Es un pecado de la carne. Y ese creyente, si está en adulterio y fornicación, lo que debe hacer es arrepentirse, porque son pecados de la carne. Espíritu de chisme. ¿Cuál espíritu de chisme? Chismoso, arrepientas, es una obra de la carne. Espíritu de murmuración. No. ¿Cuál espíritu de murmuración? La murmuración es un pecado, arrepiéntase. Deja de estarle echando la culpa al diablo lo que no la tiene, ¿verdad? Arrepiéntase. Entonces, hay una diferencia entre los pecados, ¿verdad? Entre las acciones de la carne y las acciones del enemigo, ¿verdad? Muchas veces los creyentes quieren responsabilizar al enemigo de lo que es responsabilidad de ellos. Arrepentirse y consagrarse al Señor Jesús y arrepentirse del cigarrillo, arrepentirse del licor, arrepentirse de la mentira, arrepentirse de la fornicación, arrepentirse del adulterio, arrepentirse de los chismes, arrepentirse de la murmuración, ¿verdad? Y dejar de estar espiritualizando, no, arrepiéntase de esos pecados, ¿verdad? Pero hay ocasiones en que sí, alguna enfermedad puede venir de parte del diablo, sí, el diablo se aprovecha de los chismosos en la iglesia, de los murmuradores, los usa, ¿verdad? Pero los usa porque ese creyente no se ha arrepentido de ese pecado, ¿verdad? Entonces tenemos, hermanos, que poner las cosas como son, ¿verdad? Como son. Ahora, ¿qué más? Bueno, a nosotros nos corresponde, hermanos, orar fuertemente a la iglesia para tener, hermanos, victoria sobre las fuerzas del enemigo. Ahora, hermanos, que nosotros vemos esas situaciones como la de Rusia y Ucrania, ¿qué debemos de estar haciendo los creyentes? Orando fervorosamente, clamando a Dios, que Dios tenga misericordia, que el Señor neutralice las fuerzas del enemigo que se están aprovechando en esos gobernantes. Es lo que Dios nos manda hacer. Vea 2 Timoteo. Y, de paso, ahora que ya quedó electo un nuevo presidente, es lo que debemos de estar haciendo, ¿verdad? Es lo que debemos de estar haciendo. Entonces, vamos a ver 1 Timoteo capítulo 2. 1 Timoteo capítulo 2. Dice, exhorto ante todo. Vea que ante todo está la exhortación, ¿verdad? Exhorto ante todo. ¿A qué? A que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes. Podríamos decir ahí, contextualizándolo, por los presidentes y por los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en piedad y honestidad, ¿verdad? Entonces, la voluntad de Dios es que vivamos quieta y reposadamente. Toda esta destrucción, Dios tiene el control, Dios sabe por qué lo permite, pero también, hermanos, Dios en su soberanía ha dispuesto que algunas batallas, algunas situaciones cambien en las naciones y en los países a través de la oración de su pueblo. Entonces nosotros debemos de estar orando, hermanos, por los gobernantes, debemos de estar orando por toda esa maldad que habita en los gobernantes para hacer la guerra a otra nación y matar gente, ¿verdad? Y el asunto es que, digamos, ahorita se parcializa, ¿verdad?, hacia Rusia, pero igualmente, hermanos, otras naciones, tal vez no se ha hecho tanta publicidad como en este caso, pero otras naciones, incluyendo de Norteamérica, han tomado la decisión también de matar mucha gente en conflictos bélicos, y nosotros debemos de estar orando por los presidentes de las naciones y ahora empezar a orar por nuestro presidente y nuestra nación. Así es como los creyentes y la iglesia, hermanos, conquistamos y tenemos victoria sobre las fuerzas del enemigo, ¿verdad?
Veamos Efesios 6 porque es muy importante. El libro de Efesios. El libro de Efesios, capítulo 6, versículo 11. Efesios 6, 11. Bueno, comienzo con el 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto es muy similar a aquel pasaje que dice, someteos pues a Dios. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, de nuevo, para que podáis estar firmes, someteos pues a Dios, es la parte que dice aquí, fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Resistid al diablo, dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea que el diablo, todavía en ese poder limitado que tiene, ¿verdad? Y que le queda poco tiempo, realmente acecha a los creyentes, acecha a los que le sirven, acecha a los que queremos hacer la voluntad de Dios. Tenemos luchas, a veces gente se levanta contra nosotros y no es la gente, sino es el enemigo detrás de ellos. Y por eso nos deja muy claro que nuestra lucha no es contra otras personas. Verso 12. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales en las regiones celestes. Entonces, hermanos, vemos aquí cómo se enfatiza, ¿verdad?, que nosotros tenemos un conflicto, una guerra espiritual, que tenemos, hermanos, que ganarla, que si andamos todos los días en la carne y no nos sometemos a Dios, no oramos, no vamos a poder estar firmes, no vamos a poder resistir y el enemigo va a ganar terreno en nuestra vida. Entonces, someteos a Dios. Es lo mismo que dice aquí, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice, permaneced firmes. Es lo que dice aquí cuando dice, estad firmes. ¿Contra qué? Contra las acechanzas del enemigo. Y al final, ¿qué tendrá que hacer el enemigo? Huir. Pero hay una guerra espiritual, una batalla espiritual, hermanos, y los creyentes y la iglesia debemos estar en oración para ganar este conflicto. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Verso 8 y 9. Primero de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9. Dice así la palabra de Dios. Sed sobrios y velad. Esto es lo mismo que someteos pues a Dios, que dice Santiago, ¿verdad? O lo que dice Pablo en Efesios. Fortaleceos en el Señor, dice, sed sobrios y velad, y vea la advertencia. Vuestro adversario, tenemos un adversario, hermanos, si no lo sabe, tenemos un adversario, aunque Cristo le derrotó en la cruz del Calvario, pero todavía está de precarista, todavía es un animal herido, ¿verdad? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y qué vamos a hacer? Dice, resistan firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, sí, muchas veces tenemos sufrimientos, sí, muchas veces el enemigo levanta persecución contra los cristianos en los trabajos, en la familia, somos incomprendidos, sí, muchas veces tenemos ataques de las tinieblas, ¿verdad? A veces depresiones, temores, muchas de esas cosas no solamente pueden ser una enfermedad, sino en algunos momentos son ataques de las tinieblas, ¿verdad? Excesos de preocupación, un montón de cosas. Entonces, ¿qué es lo que dice? Dice, hermanos, que nos mantengamos firmes en la fe, sabiendo que no somos los únicos, sabiendo que otros hermanos también pelean esta batalla espiritual. Entonces, hermanos, nunca antes ha sido tan urgente, hermanos, que los creyentes estemos orando, que las iglesias tengamos oración, que oremos por los gobernantes, que oremos por los países, que oremos por nuestro gobierno, que oremos por nuestro presidente. Nunca antes se ha hecho tan urgente la necesidad de oración
congregacional e individual, los creyentes individualmente orando para estar firmes, para estar fortalecidos. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está cerca, el Señor se acerca, entonces la lucha se incrementa, la lucha se intensifica, porque el diablo sabe que le queda poco tiempo y anda como león rugiente, dando los últimos aletazos, ¿verdad? Entonces, hermanos, es tiempo que la iglesia nos consagremos más al Señor, de que usted y yo nos consagremos más al Señor en oración para vivir una vida sobrenatural, para vivir en el poder del Espíritu Santo, para poder soportar los padecimientos y las luchas espirituales, para poder apropiarnos de la victoria que Cristo conquistó en la cruz del Calvario, hacerla nuestra. Pero eso no es posible en la vida de los cristianos carnales, ¿verdad? Tenemos que apropiarnos, tenemos que someternos a Dios, tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza para estar firmes y ver al enemigo huir de nuestras vidas, y ver al enemigo huir de estas naciones que están en conflicto, y ver al enemigo huir del gobierno de nuestra nación, tener victoria, ¿verdad? Estar en oración, 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 oración. Solo así, hermanos, se gana la batalla. Gloria al Señor, ¿verdad? Gloria al Señor sin temor, sabiendo que Cristo ya ganó la batalla, hermanos, que despojó a los principados y las potestades, que los exhibió públicamente sobre la cruz del Calvario, que con su muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y que lo que le queda es un poder limitado, ¿verdad? Porque Cristo viene pronto, ¿verdad? Cristo viene pronto, gloria al Señor. El próximo martes, Dios mediante, voy a estar compartiendo sobre la armadura del creyente. ¿Qué significa cada parte de la armadura? ¿Cómo podemos apropiarnos de esa armadura? Porque la Biblia dice que nos pongamos la armadura, ¿verdad? Para que podamos estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Entonces el próximo martes voy a estar compartiendo sobre la armadura del creyente. Que Dios los bendiga grandemente, hermanos. Les espero el jueves en la hora de poder para ir a la práctica de lo que hemos hablado hoy. Tener esa unión en oración, ¿verdad? Para tener victoria y ganar la victoria por nuestro país y por otras naciones y por las congregaciones y por nuestra iglesia. Entonces les espero el jueves en la hora de poder y le invito a que, hermanos, se disponga en generosidad. Nuestra congregación está necesitando de su generosidad económica para salir adelante en estos momentos. Entonces le animo y le invito, por favor, a abrir su corazón en generosidad para con la congregación. Ahí está el número de Simpe, ¿verdad? Aparece ahí en Facebook. Entonces puede usted accesar y contribuir. Que Dios les bendiga grandemente, que la paz del Señor sea con ustedes.